en lo próximo. Como ven, tengo una presentación que está sobrepuesta en mi imagen, así que van a tener que aguantarse mi imagen al lado de lo que quiero mostrar. Les recomiendo en todo caso entonces ampliar mi cámara para poder ir viendo el soporte un poco audiovisual que les quiero proponer. Hoy a la mañana, hace varias horas que como todos estamos ya a pleno en la actividad, y estaba repensando un poco cómo enfocar este rato de reflexión con ustedes, compartir algunas ideas que sirvan para mejorar nuestra tarea como educadores. Y estuve repensando un poquito el nombre de esta intervención mía, así que lo rebauticé, digamos. Ya no se llama educación afectiva y ESI, sino cabeza y corazón, ¿no? Que es algo quizás un poquito más sencillo de entender, que nos conecta más rápido con lo que queremos decir, ¿no? De todas maneras, le he agregado allí un subtítulo que dice la educación de la afectividad como un propósito de la tarea educativa, ¿no? Explicitemos de una vez por todas que la tarea educativa supone también educar la afectividad. Y en particular, lo que nos interesa resaltar es que la educación de la afectividad es una parte muy central de la educación sexual integral, que todas las escuelas de alguna manera nos sentimos obligados y con el derecho a ejercer. Educar la afectividad forma parte, es una parte integrante de mucha relevancia de lo que llamamos educación sexual. Vamos a empezar entonces con algunas ideas sueltas que quisiera rememorar de mi intervención el año pasado. No con la virtualidad, sino de modo presencial, en ese teatro tan bonito que había ahí en un colegio, no recuerdo ahora el nombre, que estaba tan lleno de gente, en el cual me han recibido muy bien, así que me da mucha pena no poder encontrarnos de ese modo. ¿Quién hubiese dicho que íbamos a pasar todo lo que pasamos el año pasado, ¿no? Luego de esa actividad? Muy bien, entonces quisiera yo rememorar algunas ideas de aquella vez, ¿no? Lo primero es recordar que los seres humanos somos seres complejos, que no somos seres sencillos, que no somos fáciles de entender, ¿no? Yo les proponía un jueguito aquella vez que hicimos con un Kahoot, creo recordarlo, ¿no? ¿Somos un cuerpo o tenemos un cuerpo, ¿no? ¿Qué importancia tiene el cuerpo dentro digamos, de nuestra identidad? O si le damos más preeminencia al cuerpo, a todo lo corporal, material en nosotros, o en lo que no es material, en lo que no es corporal, que podríamos llamar espíritu, alma, en fin, como queramos decirle, ¿no? Aquella vez hacíamos una reflexión y llegábamos a la conclusión de que lo que somos es un cuerpo espiritual. Es decir, que en el ser humano todo está vinculado con todo, que no hay aspectos de lo humano que estén desmembradas de todo lo demás que es humano. Es decir, que somos cuerpo, respuesta claramente sí. ¿Somos algo no corporal? Respuesta claramente sí. Pero no podemos entendernos de un modo integral si no entendemos que esas, al menos dos grandes dimensiones, están estrechamente vinculadas y que todo lo que vivimos con el cuerpo tiene connotaciones espirituales y que todo lo que vivimos espiritualmente se puede también vivir con el cuerpo. Quisiera yo contarles una anécdota prepandémica. Yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero viajo, o viajaba, al menos hasta antes de la pandemia, todos los días a la ciudad de Buenos Aires. Me tomaba el tren y luego, una vez bajado el tren, me tomaba un subte para llegar a mi oficina. El subte C, a la hora en que yo viajo, suele estar fuertemente abarrotado de gente, también queriendo llegar a su lugar de trabajo, ¿no? Y recuerdo que en marzo pasado, antes de la pandemia, viajaba yo en el subte hacia mi oficina, muerto de calor, con el saco en la mano, la mochila en el otro, todos aplanados, y viene la última estación antes de que yo me tenga que bajar, y entra una horda de gente impresionante. Entre todas esas personas, alguien que se me pone adelante mío,
pero que recuerdo con mi memoria muy bien, ¿no? Porque era un señor grandote, se ve que era pintor, porque estaba todo salpicado de pinturas, iba con una musculosa muy abierta aquí debajo, ¿no? Transpirado, pobre señor, muy obeso, grande, alto, ¿no? Y queda, por esas circunstancias de la azarosidad, queda panza con panza conmigo, pegados los dos. Casi que sentía su calor corporal en mi panza, ¿no? Y yo sentía que mi intimidad estaba siendo violada, ¿no? Me sentía como muy incómodo, estaba muy cerca mío, ¿no? Y yo dije para mí, bueno, ¿cómo salgo de esta situación, ¿no? Que era realmente incómoda. Y entonces dije, bueno, si no lo miro, no intimamos, ¿no? Y de hecho, mi estrategia fue no mirarlo a los ojos, y él tampoco, creo que él también se sentía de ese modo, y entonces logramos de algún modo pasar ese trance conectados con el cuerpo, pero no conectados en nuestra intimidad. No sé si se alcanza a entender la experiencia que quiero contar, ¿no? Entonces, todo lo que vivimos en el cuerpo puede también tener resonancias espirituales, y a la inversa. Todo lo que vivimos espiritualmente también se puede vivir en el cuerpo. Pensemos los católicos, la cantidad de actitudes que tomamos cuando estamos en la misa, o queremos rezar, o queremos meditar, ¿no? Nos ponemos de una manera, unimos las manos de otra, ¿no? Tenemos una serie de expresiones corporales que quieren de algún modo acompañar una actitud o una vivencia de orden espiritual, y viceversa, ¿no? Pensemos cuando invitamos a un amigo a tomar mate, otra cosa que tampoco podemos hacer con mucha libertad en la actualidad, ¿no? Nadie le dice a un amigo, venite a casa a hidratarnos juntos, ¿no es cierto? ¿No? Uno dice, venite a casa a tomar unos mates. Y en realidad el mate es una excusa para compartir un rato, charlar, contarse alegrías o tristezas, vivencias interiores, que son de la interioridad, pero que queremos manifestar, ¿no? No a cualquiera, sino a alguien con los que intimamos, ¿no? Uno le cuenta sus cosas al señor que viaja en el subte con uno, ¿no es cierto? De manera que todo lo que sucede en el cuerpo, insisto, tiene resonancias espirituales, y viceversa, y viceversa. Somos cuerpos espirituales. Entonces, el tema es cómo atendemos a esa complejidad humana. Y cuando digo atendemos, me refiero a la función del educador. Seamos padres, madres, seamos docentes en la escuela, en el jardín de infantes, en el nivel primario, en el secundario, en la universidad, en un instituto de inglés, en una escuela de cocina. Cuando una persona de algún modo tiene el encargo, el deber o el derecho de educar a otra, no se puede vincular con una parte de la otra persona, se tiene que vincular con toda la persona, o por lo menos contar con todas las dimensiones humanas del otro. Recién escuchaba la intervención de la expositora anterior, antes del recreo, y me parece que eso está muy alineado, ¿no? O sea, considerar todas las dimensiones humanas de una persona tiene resonancias morales o éticas, ¿no? Resonancias morales no es una señora del campo, doña resonancias morales, ¿no? Me refiero eh, al hecho de que respetar al estudiante, al alumno, a la persona que está a nuestro cargo para educarla, supone atender a todas sus dimensiones, a su dimensión corporal, con todo lo que eso conlleva, a su dimensión espiritual. Entonces, primera idea que quiero dejar sentada, hay que atender a todas las dimensiones del ser humano para educarlo. Ahora, si prestamos atención ahora a la estructura de cómo está organizado una escuela, desde que existen las escuelas, del siglo XVII, XVIII, ¿no? En adelante, desde que existen los sistemas educativos formales, fíjense que la organización es una organización que no presta tanta atención a la diversidad de dimensiones humanas, sino que más bien está pensada la organización escolar desde un punto de vista disciplinar, ¿no? ¿Cómo organizamos la educación? A través de las disciplinas, matemática, lengua, ahora se llama prácticas del lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, ¿no?
prestamos atención a lo disciplinar, a las disciplinas, a las ciencias que cada uno de nosotros hemos estudiado para luego poder enseñarlas, ¿no es cierto? Esto tiene algo muy bueno, una ventaja organizativa, que es que cada uno va a lo suyo, que cada uno sabe de algo mucho y se ocupa de ese algo y nada de todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, el enfoque claramente es bien intelectual. Se trata de pasar lo que yo sé para que lo sepa otro. ¿Mm? Sin embargo, desde una perspectiva humana, lo más integral posible, es decir, que atienda, insisto, a todas las dimensiones humanas, podríamos pensar la escuela desde otra perspectiva, que es pensando la escuela y planificando la actividad que se va a desarrollar en ella desde las dimensiones educables, desde los aspectos que en cada ser humano se puede crecer. Las ventajas que tiene este segundo modelo, esta segunda perspectiva, es que podemos integrar más lo que tenemos que enseñar. Podemos lograr mayor cohesión entre los diferentes educadores de nuestros estudiantes. Entre el profesor de lengua, el de matemática, el de educación física, el de artística, el de... ¿Se ve? ¿Por qué? Porque yo puedo educar la inteligencia a través del arte. Y sí, claramente sí. Bueno, ¿cómo? Ese es otro capítulo, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que no nos ceñimos a una dimensión que es la intelectual, sino que descubrimos que hay muchas dimensiones humanas que pueden crecer. Y que podemos enseñar todo lo que tenemos que enseñar apelando a cualquiera de esas dimensiones o haciendo uso a más de una de esas dimensiones. Este enfoque, esta perspectiva, pienso yo que no se choca con la anterior, con la de las disciplinas, sino que justamente se puede complementar, pero que supone un esfuerzo por parte de los equipos directivos. Pongo aquí una especie de ejemplo, de analogía, ¿no? Imaginemos que el ser humano es como una alcachofa, ¿no? O como un alcaucil, ¿no? Todo en el alcaucil es alcaucil, ¿no? Cuando uno come un alcaucil, cuando se pueden comprar porque son carísimos, las hojas más exteriores son hojas un poco más fibrosas, menos sabrosas. Sin embargo, cuando uno llega al corazón del alcaucil, encuentra lo más alcaucilístico del alcaucil, por decirlo así, ¿no? O sea, es allí donde uno encuentra lo más rico, lo más sabroso, por eso se le llama quizás corazón del alcaucil. Bueno, en el ser humano pasa más o menos lo mismo, ¿no? El cuerpo es muy relevante, pero lo más humano de cada humano no está en el cuerpo, sino que está en el cuerpo unido con el corazón. Por eso volvemos, cabeza y corazón, ¿no? El título de la ponencia de hoy. Hay que atender a todo el alcaucil de nuestros estudiantes, de todos nuestros alumnos. Y además, nosotros también somos un alcaucil. Nosotros también nos vinculamos físicamente con los estudiantes, pero también nos vinculamos afectivamente con los estudiantes, nos vinculamos intelectualmente con nuestros estudiantes, y todo eso juega un rol muy relevante en la tarea educativa. La segunda idea, haciendo repaso, insisto, es esta, ¿no? Que los seres humanos no estamos terminados. Y la tarea educativa ahí cumple un rol importantísimo. Somos seres inacabados. Estamos como sin terminar. Y la tarea educativa justamente hace eso, ¿no? Asiste, ayuda, se pone al servicio del estudiante desde fuera, es decir, no lo reemplaza al estudiante, sino que se pone desde fuera al servicio del estudiante. ¿Para qué? Haciendo ciertas acciones, proponiendo ciertas prácticas y conductas para que sea el propio estudiante el que pueda darle terminación a eso que está sin terminar en él. Es decir, para que pueda crecer. Pero no que pueda crecer no armoniosamente, que pueda crecer mucho en su inteligencia y poco en su afectividad y poco en su libertad y poco en su... ¿no? Sino que pueda crecer armoniosamente. Que cada aspecto creciente
de nuestros estudiantes pueda crecer en armonía con las demás partes que tiene para crecer. Una persona muy inteligente, pero poco empática con los demás, bueno, posiblemente sea muy capaz en lo que se dedique, pero pueda poner poco al servicio de los demás ese conocimiento que tiene, o esas habilidades que tiene. De manera que aquí lo que nos jugamos es la capacidad en la escuela de transmitir todo lo que creemos que es valioso transmitir para el crecimiento y el bien del futuro de nuestros estudiantes, pero armoniosamente. La clase pasada, quiero decir el año pasado, cuando me tocó hablar, les mostraba yo ese experimento, les recuerdo brevemente, en donde se contaba que había personas muy inteligentes en su disciplina que no pueden captar el estado afectivo de los demás, que no se dan cuenta cuál es el estado afectivo de los demás. Y otras personas que a lo mejor no son tan inteligentes ni tienen tantos reconocimientos académicos, que fácilmente descubren cuál es el estado afectivo de los otros, con solo mirarle la cara, ¿no? Pensemos, ahora yo estoy viendo la cara de todos ustedes, son 24 páginas de Zoom, es difícil vérselas a todos, pero voy recorriendo aquí mientras voy hablando con ustedes, veo que algunos se ríen, otros hablan por teléfono, otros están serios, otros están recostados hacia atrás, cruzados de brazos, como diciendo, a ver cuándo acaba este. Otros se los ve quizás un poco entusiasmados, a ver cómo va a seguir la cosa, ¿no? Entonces uno en la práctica, en el oficio de educador, puede rápidamente darse cuenta, mirando la cara de los que están escuchándolo, cómo están viviendo esta experiencia, digamos, ¿no? E incluso cuando ve que la mayoría de los que lo están escuchando pierden la atención, pues entonces se para, habla, dice otras cosas, ¿no? Hace un poco el payaso, se pone algo en la cabeza, grita un poco más, baja el tono para lograr mayor atención, escribe algo en el pizarrón, en fin, ¿no? Son las estrategias del oficio del educador, que ahora tenemos que ir reemplazando un poco con la virtualidad, haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, vemos cómo todo está relacionado con todo y que la tarea del educador consiste en lograr articular con los otros educadores una serie de acciones para que el crecimiento de nuestros estudiantes sea armonioso. No crezcan mucho en la afectividad y poco en la inteligencia, que crezcan mucho en la inteligencia y poco en la afectividad. Durante muchas décadas, la inteligencia fue como la estrella, ¿no? El diamante de la educación formal. Tienen que saber mucho de muchas cosas. El proyecto enciclopédico, ¿no? De muchas. De hecho, esa es la gran crítica a la educación formal de las primeras décadas del siglo XX en la Argentina, ¿no? Poco a poco eso se ha ido abriendo y los educadores nos hemos enterado de que la educación es mucho más que llenar de contenidos la cabeza de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense que cuando uno quiere educar, lo que tiene que conocer es conocer al que va a educar. El conocimiento de la persona humana es muy importante. Una gran persona del siglo XX, Juan Pablo II, decía, ¿no?, que los educadores debemos ser expertos en humanidad, ¿no? Debemos ser expertos de lo humano, ¿no? Entonces, les propongo aquí como 3 elementos, ¿no? El primer elemento es el que nos da las ciencias, ¿no? Las ciencias empíricas. Sobre todo y en particular las neurociencias hoy tienen un rol fantástico, espectacular, para entender cómo es que las personas aprenden, cómo las personas basan sus nuevos conocimientos en los que tenían antes, ¿no? Cómo interactúa el mundo de lo sensible con el mundo de lo abstracto, el rol que juega la memoria, la experiencia positiva o negativa. Todo esto tiene que ver con las neurociencias, ¿no es cierto? Hoy realmente las neurociencias, el que se dedica a las neurociencias tiene que estar todo el tiempo estudiando, porque lo que se publicó hace un mes o 2 meses como hallazgos científicos, pues quedan un poco desactualizados. Realmente el avance neurocientífico es abrumador. El segundo modo de acercarse al conocimiento del humano es en los vínculos, en las relaciones. Por lo tanto, conocer al otro es un buen modo de educarlo.
el vínculo con los demás facilita el proceso de crecimiento. Y además es retroalimentado, ¿no? Mientras más lo conozco, más puedo ayudarlo. Los vínculos personales, informales, son sumamente valiosos. Son esos espacios que muchas veces extrañamos de la presencialidad física en la escuela, ¿no? La salida al recreo, el charlar informalmente en un pasillo, el sacar a un alumno del aula en alguna ocasión especial para comentarle algo, o el final de la clase que el alumno se queda en el escritorio del profesor o la profesora y entonces ahí se estrechan un poco más los vínculos, ¿no? Esas experiencias humanas tan cotidianas en la vida de la escuela son sumamente enriquecedoras. Y el tercer elemento es el elemento de la autoconciencia o autoconocimiento. Fíjense, primero, conocimiento empírico, arriba, las ciencias. El segundo modo, los vínculos, sumamente importante. El tercer elemento, o el tercer modo de conocer lo humano, es el autoconocimiento. Es el reflexionar, el advertir las propias vivencias interiores. Lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno se propone, lo que uno desea. Y entonces es ahí, en este tercer punto, en donde entra con muchísima fuerza la educación emocional. Porque mucho de lo que sucede en la interioridad de nuestros estudiantes y de nosotros mismos son vivencias afectivas. Todos conocerán la película Intensamente, ¿no? Eso lo muestra muy bien, ahora vamos a hacer uso de ella para entender algunas cosas, ¿no? Por lo tanto, la educación de la afectividad es un buen modo de ayudar a crecer al otro en su autoconocimiento. Las vivencias afectivas son de suyo siempre valiosas, aunque esas vivencias afectivas sean malas o negativas. Ahora sobre eso hablaremos más adelante, ¿no? Pero siempre la afectividad, la vivencia afectiva me da noticias sobre mi realidad, sobre quién soy. Esto es un poquito el repaso de lo que habíamos hablado el año pasado, ¿no? Demos un paso entonces más adelante y relacionémoslo con la afectividad. Miremos este breve corto de... si funciona, ¿no? Y si no, no lo vemos. Bueno, ya veremos cómo hacemos para que funcione. A ver. Vamos a tratar de improvisar. Vamos a ver. Fíjense, ¿qué es la afectividad? La afectividad, dicen los especialistas, son el modo de sentir nuestras tendencias. Son el modo de sentir nuestras tendencias. Es decir, cómo nuestra dimensión más animal, en aquello en lo que nos parecemos al resto de las especies animales, lo descubrimos en la conciencia, ¿no? Sentimos eso a lo que estamos inclinados, que son cosas muy básicas. El gozo de comer algo dulce, o la satisfacción de la sed, el hambre, el sueño, el sexo, ¿no? El descanso. Sigue diciendo la definición, la conciencia de la armonía o disarmonía, o la no armonía, entre la realidad y la persona, o los deseos de esa persona, ¿no? Entre lo que deseamos y la realidad que se nos presenta en función de cumplir con eso que deseamos, satisfacerlo o no satisfacerlo. Otra definición en ese sentido dice la conciencia de la armonía o disarmonía entre la realidad y la persona. Ahí está repetida la definición. Es una pena que no nos esté funcionando, no sé por qué antes de la clase lo probé. Retomo entonces, improviso un poquito y fíjense, ¿cuál es el problema
de darle el espacio adecuado a la afectividad en los procesos educativos. Pues voy a presentar dos tipos de problemas. El primer tipo de problema es el problema por defecto, ¿no? Es decir, no contar con la afectividad de nuestros estudiantes y la propia. Es decir, la afectividad no es algo que tenga que ver con el proceso educativo. La afectividad no es algo que tenga que ver conmigo. Yo me dedico a enseñar filosofía, matemática o educación física, ¿no? ¿Qué tiene que ver la afectividad conmigo? ¿No? Entonces, estos son los problemas por defecto. Los problemas por dejar de lado, no contar con la afectividad de nuestros estudiantes. El primero es el estoicismo. Estoicismo quizás es una palabra no común para todos. Estoicismo hace referencia a una actitud frente a la afectividad de anulación, ¿no? El hacer como que no existe, o tratar de anularla de todos modos, de todos los modos posibles. En esa vieja experiencia de decir, bueno, los hombres o los hombres no lloran, ¿no? Pero ¿por qué no van a llorar los hombres si los hombres tienen sentimientos y emociones, ¿no? Claro. El verdadero hombre anula sus sentimientos. El hombre que es verdaderamente libre no se deja llevar por sus sentimientos. ¿Se entiende? Por ahí va el estoicismo, ¿no? Eso se puede ver también en un matiz de este estoicismo, de este problema por defecto, que es yo pongo ahí el animal laborens, ¿no? El animal que trabaja, ¿no? El animal productivo. No importa lo que yo siento, no importa si soy feliz, si siento gratificación por lo que hago, lo importante es producir, ganar dinero, sacar ganancia, ser útil, independientemente de lo que estoy viviendo interiormente, ¿no? Es como anular, insisto, la afectividad, dejarla de lado. El otro problema de ubicar la afectividad, digamos, en un lugar que no le corresponde a la hora de educar, es los problemas por exceso. Darle una relevancia excesiva a la afectividad a la hora de educar. Y entonces lo que descubrimos es que podemos entender que la afectividad es lo más importante de la persona. Que lo que siente la persona es lo que hay que atender. Y entonces ahí podemos vivir todo el tiempo en la epidermis, ¿no? Todo el tiempo cambiando de objetivos, cambiando de actividades, cambiando de intereses, porque claro, lo que van cambiando son mis emociones y mis sentimientos constantemente, ¿no? Les cuento una anécdota breve. Cuando todavía no había pandemia, hace unos años, me tocaba ir de una sede de mi universidad a otra sede de mi universidad, ¿no? Y entonces un profesor de otra facultad se ofrece a llevarme, ¿no? Y apenas salimos del centro, nos encontramos con un piquete, ¿no es cierto? Entonces yo con el profesor, que no lo conocía para nada, me dice, ¿querés poner música? Así, mientras esperamos, se nos hace más rápida la cosa. Entonces, bueno, busco ahí, pongo un CD de los 20 o 30 que había, todos eran de boleros. Y eso me causó mucha gracia porque él era un profesor de ingeniería y no sé por qué uno no relaciona lo romántico con la ingeniería, no sé, esas cosas que uno tiene, ¿no? Entonces, claro, se ve que al ingeniero le gustaban los boleros. Y entonces pongo un CD, y en aquella época había CD todavía. Claro, yo no conozco el mundo del bolero, entonces puse uno que me pareció el que iba a estar mejor, ¿no? Entonces, el primero de los boleros contaba la historia de una mujer que se quejaba de su marido porque nunca le reconocía todo lo que ella hacía para agradarle, ¿no? O sea, te cocino la comida que a vos te gusta, me arreglo para que cuando vos llegues me encuentres linda, te atiendo y qué sé yo. En cambio vos cuando llegás del trabajo ni me mirás, no me contás lo que haces, no me reconoces cómo me arreglé, etcétera, etcétera. Y uno rápidamente al escuchar ese bolero empatizaba rápidamente con esa mujer, ¿no? Eso era el bolero 1. Por el bolero 7, ¿no? Porque el piquete era largo, ¿no? Lo que
Lo que sucedía era más o menos lo contrario, y para el objetivo de esta charla sirve decir que la protagonista del Bolero 7 era la secretaria de ese mismo señor, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasaba? La secretaria de este señor estaba enamorada de su jefe, y entonces le preparaba el café en la oficina y lo atendía y se vestía bien para, ¿no? Y entonces uno escuchaba ese bolero, ¿no? Y rápidamente empatizaba con esa chica, ¿no? Que estaba enamorada de su jefe, ¿no? Y decía, bueno, el jefe, ¿por qué no tiene algún gesto con ella de cariño, ¿no? Entonces, luego de escuchar esos boleros, y finalmente cuando el piquete se fue, y yo llegué a la universidad, tenía un rato más hasta mi clase, y me quedé pensando las diferencias de estado de ánimo que yo fui transcurriendo entre el bolero 1 y el bolero 7, ¿no? Si escucho el bolero 1, pienso esto, si escucho el bolero 7, pienso esto otro, que es exactamente lo contrario, ¿no? Abandone a su mujer y váyase con su secretaria, o no, no le dé bola a su secretaria, quédese con su mujer, ¿no? La afectividad tiene eso, que es muy inestable, que es muy volátil, que va cambiando mi estado afectivo en la medida en que la realidad digamos, que está en mi entorno, me afecta o no me afecta, ¿no? De manera que el problema por exceso es estar muy pendiente de los estados afectivos. Dejar a los estados afectivos que fluyan sin más, sin notar que lo importante es ser dueño de nuestros estados afectivos. No soltarlos para que hagan lo que quieran, ¿no? Porque los estados afectivos finalmente son míos. Entonces yo debo ser dueño de ellos, ¿no? Esto genera lo que podríamos llamar una especie de sentimentalismo, ¿no? Que es el otro problema por exceso, ¿no? Darle demasiada centralidad a la afectividad. 2 más 2 es 4. Bueno, no importa cuánto es, lo importante es lo que vos sientas sobre cuánto 2 más 2 es. Y entonces, claro, vamos ahí con mucho problema, ¿no? Segunda idea es la riqueza afectiva. Y aquí aparece un tema muy central que es el de la formación de los educadores. Es muy importante conocer que la afectividad es un universo muy rico y heterogéneo. Para empezar, una primera clasificación dentro del mundo afectivo, hay que distinguir entre emociones y sentimientos. Primera idea. Las emociones, posiblemente esta distinción la conocen muy bien, las emociones suelen ser muy intensas, ¿no? Pero tienen poca duración. Las emociones surgen frente a algo que estoy observando, escuchando, viendo, experimentando sensiblemente, y me hacen sentir algo agradable o desagradable. Algo de lo cual gozo o algo de lo cual tengo asco, ira, miedo, rechazo, ¿no es cierto? Y las emociones son muy fuertes, pero duran poco tiempo. Esa es la característica propia de la emoción. Emociones intensas, emociones breves. Son las dos características de la emoción, la intensidad y la duración. Intensidad fuertísima, duración breve. En cambio, el sentimiento es como la instalación de una emoción, pero en el tiempo. Y por lo tanto, lo que pasa con el sentimiento es que se pierde la intensidad, es menos intenso, pero es más presente y constante en el tiempo. Y entonces uno puede reírse por un chiste que contó alguien, pero sin embargo estar triste porque tal cosa. Se ve que ahí hay una diferenciación, ¿no? El sentimiento está más allá de cualquier emoción que en este momento esté viviendo, porque el sentimiento está más afincado en las personas. La tristeza o la alegría se pueden dar como sentimientos, para poner uno positivo y uno negativo, muy generales, se pueden dar más allá del estado emotivo de la persona aquí y ahora, ya. Y por último están las vivencias afectivas más, digamos, más personales, que son las que llamamos pasiones. Las pasiones toman lo mejor de las emociones y de los sentimientos. ¿Qué es lo mejor de la emoción? La intensidad. Las pasiones son muy intensas. ¿Y qué es lo mejor del sentimiento? La estabilidad en el tiempo.
Una persona apasionada es una persona que por algo vive muy intensamente, de ahí el título de la película, ¿no? Que, en la traducción castellana, ¿no? Vive algunos aspectos muy intensamente y a la vez sin declinar en el tiempo, sin que caiga esa intensidad. Son personas apasionadas. Muchos de los que estamos aquí podríamos decir que somos apasionados de la educación. Nos apasiona enseñar. Eso es independiente de que estemos cansados, de que necesitemos vacaciones o de que las condiciones no sean las mejores para realizar esa actividad. Nos apasiona. Las pasiones son esas actividades en donde uno no distingue lo que es trabajo de lo que es tiempo libre, ¿no? Lo hace sin estar mirando. Entonces, por eso, tener profesores apasionados es de lo mejor, ¿no? Porque uno está todo el tiempo en actitud de ser educador. Claro. Bien, entonces, esto es parte de lo que hay que estudiar de lo que podríamos llamar la dimensión afectiva de nuestros estudiantes y también de la propia, ¿no? Algunas cuestiones importantes para el ámbito educativo, ¿no? Lo primero de todo es que la afectividad se educa. La educación no es algo que me pasa, sino que es algo que me pasa y que puedo decidir qué hacer con eso que me pasa. Por lo tanto, la educación entra en el juego de la libertad personal. Y entonces hay que poner acciones explícitas para educarla. La segunda anotación que quiero dejar aquí es esta, ¿no? Es el comienzo de la educación sexual. Fíjense que las emociones, o digamos la afectividad, está en el límite entre lo que es meramente corporal, los animales también tienen emociones. Ahora cuando alguno salga al patio de su casa, el perro le va a mover la cola, se pone contento porque ve al amo. Es así. O cuando vos te vas, porque tenés que hacer algún trámite fuera de tu casa, el perro, bueno, se queda ahí medio como que no le gusta que se vaya el amo. Entonces, la vida afectiva en los seres humanos está como ahí en el límite, es un híbrido entre lo puramente humano y lo puramente sensible, inconsciente, como es el caso de los animales. Entonces, el ser humano lo que logra es ponerle conciencia a eso que está sintiendo. Y fíjense que el ejercicio de la sexualidad es algo que brota de la inconsciencia, pero que los seres humanos podemos concientizar, ¿no? Y que la vivencia de experiencias sexuales, más que sexuales, son experiencias que tienen una carga fuerte de emoción y de sentimiento. Por lo tanto, uno de los objetivos de la educación sexual necesariamente tiene que ver con la autorregulación emocional. Una persona que no puede autorregularse emocionalmente, ¿cómo va a poder vivir con libertad su propia sexualidad? Si ni siquiera puede vivir con libertad su afectividad. Es decir, no es dueño de su afectividad, sino de algún modo esclavo de su afectividad. Sobre eso volveremos enseguida. El tercer elemento, que tiene resonancias fuertes en la tarea educativa, es que para educar la afectividad hay una cosa que es clave, que es el ambiente o la cultura. Es decir, los modos, las pautas, lo que se adquiere por ósmosis, ¿no? Por estar ahí, tanto en la familia como en la escuela. Entonces el ambiente se da como simplemente el estar ya educa, ya influye educativamente sobre la afectividad de la persona. Entonces una pregunta que debemos hacernos como padres y una pregunta que debemos hacernos como educadores: ¿cómo es el ambiente de mi familia en pos de la educación afectiva y sexual de mis hijos? ¿Yo soy estable afectivamente? Porque si yo no soy estable afectivamente, pues es difícil ayudar a mis hijos a que ellos sean estables. Si yo no soy estable como profesor,
Pues entonces, ¿cómo puedo yo educar intencionalmente, digamos, como objetivo educativo, a mis estudiantes? ¿Cómo puedo favorecer la autorregulación afectiva de mis estudiantes? Entonces, insisto con esta idea, el ambiente es clave para la educación afectiva. Es clave. Tercera cosa, o cuarta, ¿no? El ejemplo y la inspiración son los medios más eficaces. Es decir, la educación de la afectividad, esto es como en todo, ¿no? Vieron que hay como dos grandes caminos de la educación, en general. Uno es la palabra y el otro es el ejemplo. La palabra es el camino largo de la educación, el ejemplo es el camino corto, ¿no? Para educar la afectividad estamos en la misma. Yo le puedo decir, no tenés que enojarte, no tenés que pegar. No, una cosa es que se lo diga y otra cosa es que yo lo haga y entonces él tome el ejemplo de lo que yo hago. No le grito y entonces él dirá, consciente o inconscientemente, no debo gritar. El ejemplo, ¿eh? Y la inspiración, ¿qué quiere decir eso? Y que yo vivo de ese modo y además logro que él observe eso, que eso que yo hago le llame la atención y que lo encuentre como un parámetro de conducta. Que mi conducta sea un ejemplo y que él sienta que en ese modo de actuar hay una manera de actuar que él quisiera tener. Es el camino largo de la educación, ya lo sabemos, ¿no? El ejemplo y la inspiración son los medios más eficaces para la educación afectiva. Ahora daremos alguna clave práctica. Otra cosa que es muy importante para la educación de la afectividad, y que todo esto se puede poner en clave, digamos, más practicaria, digamos, ¿no? Es ayudar a las personas, a nuestros estudiantes, a razonar sobre las propias vivencias afectivas. Es decir, tener espacios intencionalmente destinados a que las personas puedan reflexionar sobre lo que sienten, sobre lo que sintieron. Veremos, sería algo así como ponerle nombre a lo que están sintiendo. Esto es muy importante. Vieron que el mundo actual es un mundo muy hacia afuera. Las pantallas muchas veces nos impiden mirarnos hacia adentro. Más bien estamos volcados hacia afuera, ¿no? Entonces, educativamente, insisto, tanto en nuestras familias como en nuestra tarea educativa como educador, sea de matemática o de educación física, es central encontrar espacios o buscar espacios, ponerlos intencionalmente, si el objetivo de nuestra escuela es educar la afectividad, para que nuestros estudiantes puedan reflexionar sobre las propias vivencias afectivas. El mundo clásico ha educado siempre a través de la literatura. Pensemos en Homero y los griegos, ¿no? Como en las actitudes de los héroes griegos, que se cuentan en la Ilíada de la Odisea, esas actitudes de esos héroes servían para educar a las generaciones jóvenes. La literatura de los clásicos siempre ha servido para la empatía, ¿no? En sentirme identificado con un personaje de tal novela de Dostoyevsky para reflexionar sobre mi propia actitud frente a algo, o Shakespeare, lo que sea, ¿no? La literatura en la actualidad quizás tiene menos prensa que Netflix, las series, ¿no? Y entonces uno puede ver una serie y encontrar allí elementos para reflexionar sobre lo que ha sentido ese personaje y si es bueno que lo haya sentido o no, cómo debo yo actuar en ese sentido, etcétera, 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 ¿no? Hoy Netflix enseña mucha más educación sexual que los colegios, sin decir nada sobre la sexualidad, sino presentando actitudes afectivas y sexuales de los personajes de las series a nuestros chicos. ¿Se ve? Por último, la educación de la afectividad está asociada a la libertad. Uno no puede mandar a que se ponga contento a nadie. Te pones contento, te pongo un 1.
Decirlo es un poco gracioso, pero es para mostrar la ridiculez, ¿no? La libertad es central en la educación de la afectividad. Se debe dar entonces en un ambiente de confianza, de respeto, de diálogo, que haya espacio para la heterogeneidad, ¿no es cierto? Siempre en el marco de una institución con una serie de valores en concreto. Pero si queremos educar la afectividad, es necesario que estos elementos del ambiente, que era el tercer punto que les decía, se den. Muy bien. Como les decía, la estabilidad de los educadores es fundamental. Una persona es educada en su afectividad, entonces esa persona es más madura, ¿no? La madurez, que no es la más durez, ¿no? Sino la madurez es un punto de llegada que es inalcanzable en el ser humano. Se logra cada vez más, pero nunca se logra del todo, ¿no es cierto? Pero ciertamente la estabilidad afectiva es uno de los primeros pasos que cualquier persona debe dar para lograr la madurez. Si uno no es dueño de sus propias vivencias afectivas, pues posiblemente el resto de las cosas que lo hacen madurar a uno se tornan más difíciles de alcanzar. Por tanto, uno de los objetivos centrales de la educación infantil y adolescente, incluso de la juventud, es ser solventes afectivamente. Hoy nos encontramos con infinidad de personas adultas y que son muy maduras en otros aspectos, pero que son fuertemente inmaduras en su afectividad. Y entonces esa inmadurez afectiva le impide vivir con solvencia y con plenitud y con libertad y felizmente muchas experiencias de la adultez. Bien. Obviamente esta tarea no se logra solo en la escuela o solo en la casa, sino que es una tarea que hay que lograr trabajar en conjunto. Como todos sabemos, la alianza entre la escuela y la familia está muchas veces en crisis, ¿no? En muchas instituciones, más que en otras, pero así como línea general, como las familias han cambiado y las escuelas prácticamente no han cambiado, hay que decir eso, ¿no? Pensemos que la institución escolar es una institución del siglo XVIII para un tipo de familia y ahora ese tipo de familia es reemplazado por muchos otros, ¿no? Entonces, esa adaptación de la escuela a los diferentes tipos de familias, dinámicas familiares, genera muchas veces que la alianza entre las familias y las escuelas esté un poco resquebrajada, ¿no? Entonces, allí tenemos otro objetivo como escuela y como familia, si estamos vinculados en una escuela por la educación de nuestros hijos, es a lograr integrar o ponernos planes de trabajo conjunto. Hoy es imposible pensar en una institución educativa en donde se trabaje en la educación de la afectividad profesores y estudiantes y nadie más. Hay que contar con los padres, hay que contar con la familia y hay que buscar y generar espacios en donde los padres puedan formarse para educar en la afectividad a sus hijos. No solos, independientemente de la escuela, sino la escuela apoyando, acompañando. La comunidad escolar no es una comunidad de estudiantes y profesores, sino es una comunidad de familias. Pensemos que una familia ingresa y ingresan todos, no ingresa un alumno, ingresa el padre, la madre, luego los otros niños, ¿no? Y están dentro de la escuela, al menos con un hijo, 12, 13 años. Pero si tienen varios, 15, 20, digamos, ¿no? De manera que algo tenemos que hacer por esas familias, ¿no? Para atender a esta dimensión educativa también. Muy bien. Entonces, algunos tips así muy generales para pensar un proceso de educación de la afectividad. Y esto está muy asociado a la edad de nuestros niños, de nuestros estudiantes. El primer objetivo tiene que ser que nuestros chicos puedan descubrir esas vivencias. Que descubran que están contentos, que descubran que están tristes.
que descubran que están enojados, que descubran que tienen miedo, que descubran que están ansiosos, que descubran que están aburridos, poniendo vivencias afectivas positivas y negativas, ¿no? Primero, descubrir que tenemos una serie de vivencias interiores que no son abstractas en el sentido de, no son ideas, sino que son vivencias. Todos sabemos que si yo aprendo algo y al aprenderlo vivo una experiencia afectiva valiosa, positiva, ese aprendizaje se fija mucho más en mi memoria, ¿no es cierto? Bueno, ayudar a nuestros niños, a nuestros estudiantes a descubrir esas vivencias es muy importante. Hacerlas conscientes. La segunda parte, el segundo paso en la educación de la afectividad sería el de lograr ponerle nombre a esa vivencia afectiva, que es múltiple. Ahora les voy a mostrar en la siguiente imagen. La cantidad de vivencias afectivas que hay es enorme, enorme, y cada una con sus matices. De un modo muy simplificado es me gusta, no me gusta, lo quiero, lo detesto, pero hay muchos matices en el medio, ¿no? Ahora enseguida les muestro. Ayudar a poner nombre a las vivencias afectivas también es una tarea que podemos hacer. ¿Por qué? Porque eso, al preguntarle al estudiante, al preguntarle al hijo, bueno, pero eso te hace sentir mal. ¿Por qué? ¿Y no será que lo comparás con...? ¿no? Y entonces en la repregunta, en el comentario confiado, respetuoso, llano, libre del diálogo entre el educador y el educando, o el grupo de educandos, uno va descubriendo los matices afectivos, que, insisto, hacen a la riqueza de la persona. Y en tercer lugar, por último, es como lo más difícil de todo el proceso, que es ponerle nombre a nuestras vivencias afectivas. Es decir, decidir qué hacer con eso que estoy sintiendo. Porque notemos que los sentimientos y las emociones nos pasan. Estoy jugando a la pelota, estoy jugando al fútbol, en el recreo. Viene el del otro equipo, me pone la plancha, yo me caigo al piso, me raspo la rodilla. Apenas me puedo recomponer, lo que quiero es moler a palos al tipo que me hizo la plancha, ¿no? Eso es ira. Ahora, ¿qué hago con esa ira? ¿La dejo fluir o la canalizo hacia la paciencia? Eso en el recreo, pero en el aula podríamos pensarlo al profesor con sus estudiantes. ¿Asesino a este estudiante o le tengo paciencia y le explico de vuelta? ¿Mm? Bueno, decidir qué hacer con eso que siento. O asesino a mi profesor o me automotivo a pesar de lo mal profesor que es y aprendo para aprobar el examen. Todos hemos hecho esto, ¿no? O todos han tenido ustedes siempre profesores buenos. Claro. Es más fácil pedirle esta última actitud de automotivación a un alumno adolescente ya joven que a un niño de jardín de infantes, ¿no es cierto? Pero lograr que el estudiante pueda decidir qué hacer con eso lo hace más libre. Lo libera, porque puede decidir qué hacer con lo que siente. No hace lo que siente sin pensar lo que va a hacer. Bien, como les decía, existen infinidad de vivencias afectivas. Miren, en un ejercicio que alguna vez hicimos, fíjense, ahí tenemos todas vivencias, todas positivas. Leo algunas que aparecen en la pantalla, ¿no? Admiración, alegría, alivio, amor, apertura, asombro, euforia, exaltación, excitación, expectativa, orgullo, pasión, paz, piedad, preparación, prosperidad, prudencia, realización, regocijo, relax, renovación, satisfacción, seguridad, valentía, victoria, vitalidad. Son todas experiencias positivas que un estudiante puede sentir en una de nuestras clases. ¿Alguna de estas, con tus acciones educativas, las han sentido tus estudiantes? No por lo que enseñás, esperen que me voy a hacer visible, no con lo que enseñás,
sino por lo que haces sentir en tus estudiantes. ¿Se ve? ¿Te has puesto a pensar? Seguro que sí. Que lo que vos haces en tus clases generan vivencias afectivas en tus estudiantes. ¿Qué tipo de vivencias son las que generan las cosas que haces en tus clases? En tu Zoom, o en tus Meet, o en el recreo, o en el supermercado si te lo encontrás un domingo a la mañana con cara de dormido, ¿no? Fíjense, vivencias afectivas negativas, ¿no? Me acerco porque ya no leo tan bien, ¿no? Aborrecimiento, aburrimiento, ¿no? Agotamiento, aislamiento, amargura. Amargura, imagínense, ¿no? Un profesor me genera amargura. Tremendo, tremendo, ¿no? O envidia, escepticismo, exasperación, fatiga, ¿eh? Frustración, ¿eh? Ira, irritación, letargo, mal humor, mediocridad, tristeza, venganza. Son sentimientos que los docentes generamos en nuestros estudiantes. No digo que todos generemos esto, digo que es posible que los generemos. Bien, vamos terminando entonces y damos espacio a algunas ideas que pueden servirnos a nosotros para, digamos, poner en práctica esto que hemos puesto en clave teórica, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que recordar o poner es que es necesario planificar la educación de la afectividad. Ya no basta con educar la afectividad en la escuela de una manera informal, asistemática, no programada, planificada, coordinada entre todos los miembros de la comunidad educativa, sin ponernos objetivos medibles, tangibles, observables, sin ponernos plazo. Así como secuenciamos los contenidos de matemática, lengua, sociales, naturales, educación física, etc., también es necesario secuenciar la educación de la afectividad, junto con la educación de la sexualidad, ¿no es cierto? Si queremos educar la sexualidad en los últimos años de la primaria y luego en la secundaria, es necesario empezar con la educación de la afectividad en el jardín de infantes. Si un niño de 11, 12 años no logra, no digo una completa autorregulación emocional, pero sí una cierta regulación emocional, ¿cómo pretendemos que esté dispuesto a vivir su sexualidad en torno a ciertos valores que elige libremente vivir con su cuerpo? Por lo tanto, la educación de la afectividad debe ser explicitada, programada y debe ser transversal, debe estar presente como objetivo educativo en todos los miembros de la comunidad educativa. Una primera distinción es padres, profesores, y luego profesores de todas las materias o asignaturas, de todas las disciplinas, ¿no? Y además intervendrían allí también otros actores escolares, como pueden ser los porteros o porteras, el personal administrativo, de maestranza, las personas que limpian. De algún modo, todos aquellos que están participando de esa comunidad tendrían que tener cierto modo o estilo que promueva una estabilidad afectiva. Recordemos lo que decíamos, hay un ambiente educativo que educa, mucho más que la palabra. ¿Se ve? El segundo elemento que quisiera señalar y que está ahí desarrollado es bueno, lo anterior es lo que podríamos llamar el clima institucional, ¿no? Hay un autor que dice, que habla de psicología positiva, un poco en este mismo sentido, dice, cuando el maestro estornuda, los estudiantes se resfrían, ¿no es cierto? Haciendo alusión a esto, ¿cierto? Hay una idea que en el ámbito de las ciencias de la comunicación se dice siempre, ¿no? Si tenés una idea y no la querés comunicar, ni la pienses, porque en cuanto que la estás pensando, la estás comunicando, digamos, ¿no?
De manera que todo lo que sucede en la escuela, hasta cómo están dispuestos los bancos, cuáles son los colores del aula, cómo está pintada, cómo estás vestido, cómo estás arreglado o arreglada, todo de alguna manera va configurando el clima institucional. Y eso se siente. No sé, muchas veces, no sé si les ha pasado, a ver si les puedo ver la cara a todos, ¿no? No sé si les ha pasado que hay docentes, profesores o maestros que dicen, no, yo prefiero quedarme en esta escuela porque en esta escuela se trabaja mejor. O no, yo si puedo unir toda mi tarea en esta otra escuela, me voy de esta, porque en esta no sé qué es lo que hay, pero no me siento a gusto. Bueno, ese es el clima. Ese es el ambiente que en gran medida tiene una carga afectiva, ¿no? Y entonces, ¿cómo generamos como institución un clima que afectivamente sea creciente, ¿no? O sea, que promueva el crecimiento de las personas? A eso me refiero, ¿no? El segundo elemento, les decía, es el tema de la educación en positivo, ¿no? Y entonces aquí hay dos elementos que aparecen más abajo en este detalle, voy un poco uniendo para ir cerrando y dar espacio quizás a algún comentario, alguna pregunta, que es el tema del estrés, ¿no? Muchas veces los profesores generamos estrés en nuestros estudiantes, ¿no? Muchas veces tenemos estrés nosotros también. Y el estrés impide la autorregulación, porque impide de algún modo que la persona estresada pueda encontrar un ambiente positivo para que la educación se dé, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las actitudes del docente que disminuyen el estrés? Bueno, establece reglas claras, cosas que sabemos todos, ¿no? Que están previamente predeterminadas, no revela información confidencial de los estudiantes a los demás, entonces los estudiantes se sienten con confianza para contar alguna cosa que tenga que ver con su materia, pero que de algún modo incida en su rendimiento. Habla con respeto, tengo aquí anotado, conoce a cada uno de alguna manera, usa criterios de evaluación preestablecidos, por ejemplo, el uso de las rúbricas, listas de chequeo, bajan un montón el estrés, porque el estudiante antes de hacer la tarea ya sabe en qué aspectos va a ser evaluado y cuánto vale cada uno de esos aspectos, ¿no? Sonríe. Una persona que sonríe baja el estrés del otro. No sé si recuerdan algún examen final que hayan rendido cuando estudiaban la carrera, ¿no? La cara adusta del profesor ya te generaba un poquito de, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, sonreír, entrar con una sonrisa, ya genera un ambiente más agradable, ¿no es cierto? Y baja el estrés del estudiante. Y después, por supuesto, todo lo asociado a lo agradable como el juego, la competición sana, el divertirse. Por eso la gamificación genera una eficacia mayor en la enseñanza. Está bien, puede estar muchas veces digamos, estar de moda, ¿no? Y uno decir, bueno, no tengo que enseñar siempre haciendo un juego. Pero hacer un juego a veces ayuda, ¿no? Y no todo profesor que no hace juego es un mal profesor, ¿no? Pero bueno, el hecho del buen ambiente, de la sonrisa, del respeto, de las reglas claras, de la confidencia. ¿Y cuáles son las conductas que aumentan el estrés de nuestros estudiantes? ¿No? Obviamente, los castigos de suyo. Ajustar, digamos, los castigos de acuerdo con su estado de ánimo. Porque estoy de mal ánimo, pues entonces ahora el castigo es más fuerte. Un día que no estoy tan mal de ánimo, pues entonces el castigo no es tanto, ante la misma acción de un estudiante, ¿no? Presiono con la calificación, con el número, ¿no? La profesora que exponía anterior decía, ¿no? Antes que yo, decía, bueno, que el estudiante entienda que las actividades que uno le propone para realizar son actividades en donde el estudiante tiene la posibilidad de evidenciar que ha aprendido. Y que a veces esa evidenciación, por decirlo así, del aprendizaje, no es única y exclusivamente un examen, un parcial, un cuestionario riguroso,
¿no? Sino que es simplemente participar oralmente, preparar determinado trabajo, escribir un resumen, hacer un trabajo en equipo, ¿no? En el que el estudiante no sienta siempre que las únicas instancias son los exámenes en donde se siente evaluado, sino que siempre está siendo evaluado, pero de una manera amigable, ¿no? No que no sea exigido, ¿no? Sino que la exigencia sea en positivo, una exigencia amigable, ¿no? Por supuesto, gritar, ¿no? Eh, son actitudes que no contribuyen, que elevan el estrés, ¿no? Que generan situaciones afectivas negativas en los demás. Lo mismo que decimos de un profesor para sus alumnos, podemos ir de un director, de un representante legal para sus profesores o para los padres, ¿no? Sin duda esto. Esto se puede aplicar en todos lados, ¿no? Un esposo con su esposa, una esposa con su esposo, un padre con sus hijos, un hermano mayor con un hermano menor, un señor con su vecino. Bueno, hoy he tenido la suerte de que el perro de mi vecino no ladra y por lo tanto no está presente en la clase, pero bueno, a veces uno quiere gritarle al perro del vecino. Por supuesto, otra actitud que no contribuye es no sonreír. Así como sonreír, tener una actitud agradable, amena frente a los demás, baja el estrés, lo contrario, aumenta el estrés fuertemente, fuertemente, ¿no? El punto tercero habla de inteligencia emocional, ¿no? Les invito a meterse en la inteligencia emocional, a conocer un poco los diferentes principios de la inteligencia emocional, ¿no? Está más bien referido a todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Esos pasos que todos posiblemente conocemos de la inteligencia emocional. La capacidad de autoconocernos, la capacidad de autocontrolar eso que conocemos, la capacidad de automotivarnos, es decir, canalizar ciertas vivencias afectivas hacia otro ámbito más positivo, de lo menos positivo a lo más positivo, ¿no? La capacidad de empatizar con el otro, la capacidad de que el otro sienta que yo siento lo que él está sintiendo y que lo acompaño en eso que siente. Esto es muy importante, ¿no? La empatía, y que eso da paso a las habilidades sociales, ¿no? Habilidades sociales que un docente debe tener, siempre. El vínculo con el estudiante es, incluso muchas veces en ciertas edades, más importante que lo que tiene que enseñar a través de ese vínculo. Porque si no está ese vínculo positivo, lo que se debe enseñar no se termina enseñando. Está, todos sabemos, ¿no? Está muy estudiado empíricamente, ¿no? Que uno por lo general no se va de las organizaciones, sino que se va de sus jefes. Los chicos que cambian de colegio muchas veces cambian de colegio por los profesores que tuvo. A veces justamente y a veces injustamente, porque el profesor no supo ponerse al servicio del estudiante. A veces quiso ponerse y el estudiante no quiso, la familia no supo, lo que sea. No estoy diciendo que siempre toda la carga de responsabilidad esté en el profesor, ni mucho menos, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? La inteligencia emocional. Hablamos sobre el estrés, hablamos sobre el clima, vinculación sólida, ¿no? ¿Cómo vincularnos con nuestros estudiantes? Lo primero es poner a los estudiantes en el centro de la escena, ¿no? El foco en las cosas, en el aprendizaje, en los contenidos y no en las personas, no señalar las actitudes de las personas, sino en lo que hay que hacer. Ser asertivo, esto también es muy importante. A veces los docentes no sabemos decir bien lo que tenemos que decir. Y entonces ahí sonamos, porque generamos malas vivencias afectivas en los otros, ¿no? Y entonces luego tenemos que pedir perdón. O peor, no pedimos perdón, entonces nos sentimos mal, el otro se siente mal y no salimos de ahí, ¿no? Y generamos más conflicto, ¿no? Apostar a la libertad del otro, que es apostar a la autorregulación del otro, dar libertad, dar espacios en donde las personas tengan que decidir, los otros, ¿no? Y que después tengan que hacerse cargo de eso que deciden, ¿no? Conocer al otro, ¿no? Interesarse genuinamente por los demás, ¿no? Claro, esta es una actitud que a muchos de nosotros nos sale y otras que tenemos que trabajar para que nos salgan, ¿no? Son hábitos que debemos adquirir, ¿no? Y entonces eso supone trabajo, supone trabajo.
Por eso la tarea docente es una tarea muy cualificada. No cualquier perejil sabe ser docente. Hay ingenieros que los ponen frente a un curso de 34 monos y se tiran por la ventana. En cambio nosotros no. Hace muchos años que estamos dando clase y lo hacemos bastante bien. Por lo tanto, hagamos valer todas esas habilidades que tenemos, potenciemos las que tenemos y descubramos en cuáles debemos mejorar, crecer, atender. Nuestro oficio es muy particular. Más que nunca en la historia de la humanidad, posiblemente en el 2020 se haya valorado tanto la tarea educativa como, y ha sido tan expuesta en los livings y en las casas de nuestros estudiantes, ¿no? La mesa, el comedor de nuestros estudiantes. De manera que tenemos mucho por delante, mucho para hacer, en coordinación con las familias. Tengo muchas otras cosas que decir, pero a lo mejor pueden surgir a cuento de alguna pregunta o de algún comentario. Les agradezco muchísimo la atención. He seguido un poquito las pantallas, tengo aquí 2 y puedo ver más de una pantalla, y he visto cómo muchos han seguido muy atentamente. Los otros, antes que nada, le pido perdón por no haber logrado su atención, pero estoy seguro que la temática es una temática que nos, digamos, que nos compromete a todos. Bueno, muchas gracias. Luciano, bueno, muchas gracias. Más de 500 personas durante toda la mañana, 500. No tengo bien los números por acá porque no tengo los lentes para ver de lejos. Estamos casi en tiempo cumplido, pero te acerco una de las preguntas. Seguramente después van a querer compartir más, pero estamos ahí con los tiempos ya cortitos. Dice que al comienzo de la charla se han nombrado 2 perspectivas. ¿Podrías volver a mencionarlas? Acá me recuerdan 515 participantes en este momento. Genial. Entonces te recuerdo, 2 perspectivas, ¿podrías volver a mencionarlas? Sí, las escuelas están organizadas para el dictado de las clases por disciplinas. 2 horas de lengua, 2 horas de matemática, 2 horas de naturales, ¿no? Una de educación física. El horario está separado por disciplinas. Pero el ser humano no está separado por partes, sino que el ser humano es uno solo, y en el ser humano, que es un ser complejo, todo está vinculado con todo. Entonces yo lo que digo es que para atender a la educación de la afectividad hay que también tener en la cabeza, en la organización escolar, las diferentes dimensiones educables del ser humano, de cada uno de nuestros chicos, de cada una de nuestras chicas, ¿no? Que son de tal edad, que son varones, que son mujeres, que tienen tal familia, que viven en tal país, en tal época de la historia, ¿no? Que tienen una inteligencia, que tienen una voluntad libre y que tienen una afectividad. Entonces, ¿de qué modo yo atiendo la educación de cada una de esas dimensiones? Inteligencia, libertad, afectividad. ¿Cómo hago para que mis estudiantes cada vez sean más libres y cada vez sean más responsables de su libertad? ¿Cómo hago para atender a esa afectividad que tanta incidencia tiene en sus decisiones? ¿Cómo ayudo a que nuestros chicos sean dueños de su afectividad y no esclavos de lo que su afectividad les pide hacer? Y eso lo tengo que hacer no solamente en la hora de educación de la afectividad, en la hora de ESI, que eso está muy bien, que haya un espacio específico para la educación de la sexualidad o de la afectividad y de la sexualidad. Pero que también debe darse de modo integrado en otros ámbitos de la tarea escolar, en la hora de matemática, en la hora de lengua, en la hora, en el recreo, ¿no? En las actividades extracurriculares. ¿Por qué es muy bueno hacer un campamento con los chicos? O una tarea, una salida. Y porque vemos a los chicos en una situación no formal, no disciplinar, todos sentados en el aula, haciendo cuentas de matemática. Y lo vemos en la informalidad, vemos cómo se relacionan. Descubro una versión de este alumno mío distinta. No rindiendo, aprobando, entregando, copiándose o entregando el examen primero y sacándose un 10, sino en vinculación con sus compañeros, con las chicas, con el profesor, ¿no? Entonces, atender en la organización de la escuela no solamente a lo disciplinar, sino también a lo que queremos educar de nuestros estudiantes, que es la persona toda, con todas sus dimensiones. La dimensión intelectual, la dimensión
moral o de la libertad, la dimensión afectiva, la dimensión del cuerpo, o la dimensión física, y la dimensión artística, la dimensión religiosa, etc. ¿Ven cómo abrimos un montón de espacios? Un poco es eso lo que preguntaban